Padre y Dios del cielo, alabamos tu nombre y te damos las gracias por tus misericordias que se renuevan cada mañana. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de todavía libremente poder compartir tu palabra, Señor, orar juntos, sentir la libertad, Señor, de expresar aquello que tú has puesto en nuestro corazón, expresar y compartir tu palabra. Te queremos pedir, Padre, que tu bendición sea con nosotros en este estudio, que al abrir tu palabra, la misma sea luz para nuestras vidas, Padre, y que tú puedas iluminar nuestras vidas por medio de ella y podamos ver el camino donde estamos parados y en el camino también por el cual debemos andar. Te pedimos que endereces nuestros pasos, Señor, y que tú sigas santificándonos por medio de tu palabra. Porque como dice tu palabra, Jesús oró, ¿verdad? Y nos aferramos a esa petición que Él te hizo en la oración de Juan 17. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Padre, y tu palabra sabemos que es verdad. Y si según la creemos y la atesoramos, sabemos que está de santificarnos. Así que pedimos, Señor, que tu palabra tenga ese efecto transformador en nuestras vidas en esta mañana y que tú puedas seguir obrando en nuestras vidas. Las peticiones de nuestros corazones las hemos de presentar más adelante, Señor, pero tú las conoces desde ahora y pedimos que desde ahora sigas obrando. Gracias porque siempre nos escuchas y gracias por dejarnos saber que somos tus hijos y que tú tienes cuidado especial de nosotros. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema de hoy se titula La gloria de los pactos. La gloria de los pactos. Y quisiera comenzar con Hebreos 8, versos 6 hasta el 13. Quisiera leer desde Hebreos 8, el verso 6 hasta el verso 13. Voy a leerlo y luego vamos a ir desglosando algunos puntos que son importantes recordar. Y algunos puntos que vamos a estar presentando hoy son puntos que se han presentado, pero vamos a estar repasándolos para entonces ver otra perspectiva que no habíamos considerado hasta el momento tan claramente, ¿no? Como queremos que sea en el estudio de esta mañana. Hebreos 8, 6 al 13 dice así: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, dice el versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envanece, está próximo a desaparecer. Y aquí hay varios puntos que tenemos que resaltar. Queremos comenzar con el mismo versículo 6, y lo leemos nuevamente para luego ir desglosándolo. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del ministerio sacerdotal de Cristo,
Hebreos 8:1 comienza diciendo, tenemos tal sumo sacerdote. Esta es la suma de lo que venimos diciendo, dice Pablo. Tenemos tal sumo sacerdote. Significa que todo lo anterior está presentando las credenciales de Cristo como sumo sacerdote. Y dice, hablando de Cristo como sumo sacerdote, que tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y esto nos deja saber varias cositas. En primer lugar, nos dice que hay un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Que Cristo es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Significa que hay varios pactos y hay uno que es mejor porque sus promesas son mejores y hay uno que es peor o menos bueno que está establecido sobre peores promesas o promesas menos buenas. Así que se nos presenta que hay no solamente un pacto, sino que hay varios pactos. Está el viejo pacto, está el nuevo pacto. El nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas y es mejor pacto debido a que tiene mejores promesas. Y hay un pacto que es peor, que está establecido sobre peores promesas o promesas que no son tan buenas. En segundo lugar, vemos que en el versículo 7 leemos, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Aquí dice si aquel primero hubiese sido sin defecto, nos está dejando saber claramente que el primer pacto era con defecto. El primer pacto, o también conocido como el viejo pacto, era con defecto. Este pacto tenía defecto. Por lo que se entiende que las peores promesas eran ese defecto, ¿verdad? El defecto que tenía ese primer pacto eran las peores promesas. Y el segundo pacto, que es mejor pacto porque está basado sobre mejores promesas, es sin defecto. Vuelvo y repito. El primer pacto era con defecto, por lo que se entiende que las peores promesas eran ese defecto. Pero no hemos de entender que Dios hizo algo con defecto, pues Él hace todo bueno en gran manera. Dios lo hace todo perfecto. Entonces, ¿de dónde sale este primer pacto, este viejo pacto? Nosotros hemos estudiado en temas anteriores cómo en el Sinaí Dios propone un pacto basado en oír su voz y guardar sus palabras en el corazón. Y que de esta manera el pueblo sería un reino de sacerdotes, gente santa. Pero el pueblo, en vez de responder amén, así sea, danos un corazón receptivo para que esto sea una realidad en nuestra vida. ¿Cómo podemos recibir tus palabras? ¿Cómo las podemos atesorar en nuestro corazón? Abre nuestros oídos para recibir tus palabras. En vez del pueblo responder de esta forma, lo que hizo fue prometer que escucharía, cosa que no cumplió. Cuando Dios habla las palabras del pacto, el pueblo no escucha. Y luego el pueblo termina diciendo, no quiero que Dios me siga hablando directamente, que Dios le habla a Moisés, que Moisés nos diga a nosotros qué hacer y nosotros haremos y ejecutaremos todo lo que Jehová ha dicho. Cuando hemos estudiado también que lo que Dios habló eran las promesas de lo que Dios haría en ellos y vimos cómo los 10 mandamientos son promesas de lo que Dios hace. En temas anteriores examinamos cómo los 10 mandamientos son promesas de Dios, están declarados en forma futura. Y una confirmación de esto también lo encontramos en el Salmo 81, donde Dios dice que si oímos su voz, no tendríamos dioses ajenos, como resultado de oír su voz. Asimismo, si el pueblo tenía su oído abierto y guardaba sus palabras, no tendrás dioses ajenos delante de mí en tiempo futuro. No es ¿verdad? No está de forma de mandato, ¿no? Como nosotros, Dios no está demandando que el hombre genere una obediencia o produzca una obediencia. Dios está declarando en tiempo futuro lo que ha de ocurrir naturalmente si el pueblo escucha sus palabras. Pero el pueblo ignora todo esto, simplemente dice, no quiero escuchar lo que Dios está diciendo, que él le habla a Moisés, que Moisés nos diga qué tenemos que hacer y nosotros lo haremos. Ejecutaremos todo lo que Jehová ha dicho. Lo que Él ha prometido hacer en nosotros, nosotros lo haremos por nosotros mismos, pero que no me hable a mí Él. Y de esa manera se concertó ese pacto basado en las promesas del pueblo. Así que
vemos que estas promesas del pueblo eran la base del viejo pacto, no las promesas de Dios, porque las promesas de Dios fueron rechazadas, no fueron creídas por el pueblo, y entonces el pueblo estableció unas peores promesas, y se ratifica el pacto allí en el Sinaí basado en estas peores promesas del pueblo. Así que Dios no hizo nada con defecto. El defecto se halló en las promesas del hombre que pretendía obrar la justicia de Dios y pretendía cumplir las promesas de Dios. También se nos dice, podríamos sacar de ese segundo versículo que leímos, que es de Hebreos 8:7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Aquí se nos deja saber que el nuevo pacto o segundo pacto del que se está hablando es sin defecto. Hay un pacto con defecto, hay un pacto sin defecto. El pacto sin defecto está basado en mejores promesas porque son las promesas de Dios. El viejo pacto con defecto, el primer pacto con defecto, está basada en las promesas de los hombres. Así que vemos que el pacto segundo o nuevo pacto es perfecto. Sus promesas son perfectas. Leemos también en el versículo 8, comienza diciéndoles en Hebreos 8, verso 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Dice reprendiéndolos, dice. Ya esa palabra de que Dios está reprendiendo al pueblo es un indicativo, y creo que podría ser bastante claro, teniendo, ¿verdad?, en mente el contexto que acabamos de presentar, que la reprensión es de Dios al pueblo, y esto implica entonces, ¿verdad?, y podríamos entender claramente que las peores promesas y los defectos del primer pacto se encontraban en el pueblo. Eran las promesas de los hombres. Dios no hizo nada con defecto, Dios no hizo nada, Dios no prometió peores promesas a un pueblo para luego presentar mejores promesas a otro. Dios no hace acepción de personas, Dios no trata a unos hombres con mejores oportunidades que los demás, y Dios no le promete unas cosas a los hombres que no les prometa a todos los hombres. Las promesas de Dios son para todo ser humano. De tal manera amó Dios al mundo, no a algunos, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, o que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no hace acepción de personas. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Así que Dios no hace acepción de personas, y esto la palabra de Dios lo confirma una y otra vez. Cuando Dios siente la necesidad de reprender al pueblo, de corregirlos, es porque esas peores promesas, ese peor pacto que estaba basado en peores promesas, ese pacto con defecto, se debió al pueblo, se debió a algo que el pueblo hizo mal. Por eso es que Él tiene que reprenderlos, por eso es que Él tiene que corregirlos. Así que volvemos y repasamos ese punto. La reprensión de Dios al pueblo implica que las peores promesas y los defectos del primer pacto o viejo pacto eran de los hombres. Esos defectos eran de los hombres, no de Dios. También se nos dice en el versículo 9, hablando del nuevo pacto, dice que este nuevo pacto no es como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Aquí se nos presenta que el pacto nuevo que Dios concierta, o que Dios desea concertar con nosotros, y que Dios promete concertar con nosotros, es distinto al pacto que concertó en el Sinaí luego de haberlos sacado de Egipto. ¿Por qué concertó aquel primer pacto en el Sinaí? El mismo versículo nos dice, porque ellos no quisieron andar en su pacto. El pacto que se concertó en el Sinaí no fue el pacto que Dios estableció. Cuando Dios establece su pacto y las condiciones del pacto, como mencionamos, de oír y guardar, de escuchar su voz y guardar las palabras de Dios en el corazón, el pueblo no quiso. El pueblo promete escuchar, oír, guardar,
Pero cuando Dios habla, dicen, no queremos oír más, no vaya a ser que muramos. Que hable Dios con Moisés y que Moisés nos diga qué vamos a hacer y nosotros haremos. Así que el pueblo hizo promesas, no quiso escuchar, rechazó el pacto y las condiciones del pacto del Señor y establecieron un pacto basado en peores promesas. ¿Por qué se concertó aquel primer pacto en el Sinaí, el cual dice el Señor que es distinto al nuevo pacto que Él desea hacer? Y la respuesta nos dice el mismo versículo 9. Dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Se concertó un pacto en el Sinaí, se concertó un pacto luego de sacarlos de Egipto, pero ese pacto se concertó porque ellos no quisieron andar en el pacto del Señor. Así que aquí vemos viendo cómo la misma Biblia poco a poco nos va aclarando este asunto. ¿Y qué hizo el Señor? Nos dice también el versículo 9. Él se desentendió de ellos. Es decir, nos dice aquí, ¿verdad? Los dejó hacer a ellos el pacto que ellos quisieron, ¿verdad? Porque ellos no quisieron andar en el suyo. Él los deja hacer a ellos el pacto y establecer las condiciones del pacto porque ellos no quisieron andar en el pacto del Señor. Y es interesante cómo la mente humana trabaja, cómo nos engañamos a nosotros mismos. El pueblo no entendía que ellos estaban estableciendo un nuevo pacto. Pero esto era lo que estaba ocurriendo. Ellos estaban rechazando lo único que el Señor les pidió y estaban estableciendo su propio pacto, pretendiendo que este era el pacto del Señor, diciendo que era exactamente lo mismo, cambiando las condiciones de oír y guardar en el corazón a hacer y obrar. Yo no te quiero escuchar, dame un listado de lo que tengo que hacer y yo lo hago, pero si yo te sigo escuchando voy a morir mejor de lejitos. Aquí no había una relación, aquí no había un proceso por el cual las palabras de Dios podían ser atesoradas en el corazón siempre y cuando el pueblo pensara que Dios los quería destruir, porque constantemente lo estaban acusando a Dios de querer destruirlo. Siempre y cuando ellos tuvieran un falso concepto de Dios, de su amor, de sus intenciones para con ellos, de su buena voluntad para con ellos, de sus pensamientos de paz para con ellos no iban a ser capaces de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, de lo hermoso de lo que Dios les estaba proponiendo, de lo que Dios les estaba prometiendo y realmente de lo engañoso de su propio corazón. Ellos no se estaban dando cuenta que ellos estaban cambiando las condiciones del pacto y pretendían, cuando concertaron el pacto, pretendían que estaban concertando el pacto de Dios. Pero aquí claramente Dios nos está diciendo que se concertó un pacto en el Sinaí después de sacarlos de Egipto, porque ellos no quisieron andar en el suyo. Por lo tanto, Dios concierta el pacto de los hombres, el pacto que proponen los hombres, basado en las peores promesas de los hombres, basado en los defectos de los hombres. Un pacto defectuoso. Pero Dios está prometiendo aquí en Hebreos que Dios ha de establecer un mejor pacto, un nuevo pacto basado en mejores promesas, que va a ser distinto a ese viejo pacto basado en las promesas defectuosas de los hombres. Que como hemos estudiado en temas anteriores, las promesas de los hombres son sí y no. Dicen una cosa ahora y después no la cumplen. O no la cumplimos. Porque así somos los seres humanos. Cuando dice que Dios se desentiende de ellos, esto quiere decir que los dejó hacer a ellos el pacto, ya que ellos no quisieron andar en el suyo. Él dejó que ellos entonces formularan su pacto según su propio corazón. Esto nos lo confirman varios lugares a través de toda la Biblia, pero vamos a leer por lo menos 2 versículos. Nos dice el Salmo 81, versos 11 y 12, dice, pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me quiso a mí. Y de hecho, si usted busca el contexto del Salmo 81 específicamente de estos versículos, notará que el contexto es lo que hizo Dios al sacarlos de Egipto para luego decir estas palabras. Así que estamos en contexto, está hablando de lo que ocurrió. Dios les dice, escucha mi voz, guarda mis palabras en tu corazón. Pero luego dice en Salmo 81, 11 y 12, pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me quiso a mí. Por eso los entregué a la dureza de su corazón y caminaron según sus propios consejos. Así que cuando se nos dice que Dios se desentendió de ellos, está queriendo decir que Dios los entregó a la dureza de su corazón, los dejó tener aquello que su duro corazón deseaba tener y pidió o hasta prometió. Y dice, caminaron según sus propios consejos.
Así que en este proceso del viejo pacto, Dios les deja tener mucho de lo que ellos pretenden hacer. Ellos quieren prometerle a Dios, pues Dios los deja que prometen. Ellos pretenden caminar en integridad por justicia propia y por cuenta propia, pues Dios los deja que lo intenten. Dios los deja caminar según sus propios consejos. Hasta le da leyes, como nos dice Ezequiel 20, versículo 25, que les da leyes que no son buenas. Y estas leyes que no son buenas son las leyes que eran según sus propios consejos, según la dureza del corazón del pueblo. Es como cuando le preguntan a Jesús, en la ley Moisés dio permiso, ¿verdad?, de dar carta de divorcio cuando un hombre repudia a una mujer. ¿Qué tú dices? ¿Puede un hombre repudiar a la mujer? Porque a Moisés dio permiso para hacerlo. Jesús les dice, por la dureza de vuestro corazón Moisés hizo eso, pero al principio no fue así. Aquí se nos está presentando la perfecta voluntad de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que el hombre tenga algunas cosas de acuerdo con la dureza del corazón de los hombres o conforme a la dureza del corazón de los hombres. Por la insistencia del hombre, por la dureza del corazón del hombre, Dios le permite unas cosas, pero estas cosas que Dios le permite no es la perfecta voluntad de Dios, y tarde o temprano los frutos van a salir, ¿verdad? Y van a dejar en evidencia que este no es el plan de Dios, porque no es lo mejor para el hombre. Pero volviendo acá, leemos también en Jeremías 7:24, pero no escucharon ni inclinaron su oído, que es todo lo que el Señor les pidió en el Sinaí, sino que caminaron en la dureza de su malvado corazón, según sus propios planes. Caminaron hacia atrás y no hacia adelante. Y en el contexto de la liberación del pueblo de Dios de la opresión egipcia, caminar hacia atrás y no hacia adelante significa que en vez de ser libres, se volvieron a la esclavitud. A la esclavitud de tratar de fabricar ellos mismos y producir ellos mismos la justicia que Dios estaba prometiendo darles, poner en ellos, en sus corazones. Así que es interesante cómo Dios se desentiende de ellos, en el sentido de que los deja establecer sus planes, andar según sus propios consejos. No es que Dios no le importe esto, sino que Dios los deja establecer lo que ellos quieren. ¿Por qué concierta entonces Dios un pacto defectuoso? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios, siendo el soberano del universo, condesciende a los términos de los hombres? ¿Por qué Dios hace esto? Tenemos que resaltar ahora un punto muy importante acerca del viejo pacto, y es que el viejo pacto, aunque era defectuoso, aunque sus promesas eran defectuosas, eran peores promesas, aunque era un pacto basado en las promesas de los hombres, rechazando las promesas de Dios o no creyendo las promesas de Dios, era un pacto necesario. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a examinar algunos otros versículos. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 3, desde el verso 6 al verso 11, y luego vamos a ir desglosando nuevamente el significado de estos versos. 2 Corintios 3, del 6 al 11 nos dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Ok, aquí vamos a nuevamente desglosar lo que nos dicen los versículos. El versículo 6 nos decía que somos ministros de un nuevo pacto. O sea, que Dios nos hizo ministros de un nuevo pacto. Y luego dice
No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Esto nos dice varias cosas. Primero nos dice que el nuevo pacto es del espíritu. El nuevo pacto es del espíritu. Y el viejo pacto es de la letra. Es decir, que la letra que mata es el viejo pacto que mata. El viejo pacto mata, la letra mata, o el viejo pacto mata por medio de la letra. Mas el espíritu, el nuevo pacto vivifica. ¿Cómo nos vivifica el nuevo pacto? Por medio del espíritu, por medio de la recepción del espíritu. Recordemos que en el Sinaí Dios promete su pacto, que es el nuevo pacto, el que Él desea concertar con el hombre, basado en escuchar sus palabras, escuchar su voz y guardar esas palabras en el corazón. Y Jesús nos dice que las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. Estas palabras guardadas en el corazón son espíritu y son vida. Grabadas en el corazón son espíritu y son vida. Estas palabras guardadas en el corazón nos santifican, nos hacen andar en justicia. En cambio, en el viejo pacto, la letra, las palabras de Dios son solamente letras grabadas en piedra, grabadas externamente en un libro también, ¿verdad? Podríamos referirnos completamente a la Torá o al libro que Moisés escribió para grabar las palabras del pacto que se concertó allí en el Sinaí. Y la letra, ¿verdad? La tinta escribiendo sobre, ya sea sobre pergamino o sobre cualquier otro material, es externo, no está haciendo un trabajo en el corazón, y a esto llamamos la letra. Las palabras de Dios grabadas fuera del corazón del hombre es la letra. Las palabras de Dios grabadas en el corazón del hombre, el espíritu, porque sus palabras en el hombre son espíritu y son vida. Cuando se rechaza oír la voz de Dios, cuando se rechaza guardar sus palabras, se está rechazando recibir su espíritu. Y nos dice, volviendo y repasando lo que nos presenta, que el nuevo pacto es del espíritu, el viejo pacto es de la letra. El viejo pacto mata por medio de la letra, pero el nuevo pacto nos vivifica por medio del espíritu. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Todo esto está en armonía con lo que enseñó Jesús y lo que enseñaron los apóstoles. ¿Cómo es esto de que el viejo pacto nos mata por medio de la letra? Porque hay una necesidad de que algo muera. Leemos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 24, leemos lo siguiente. De cierto os digo, que si el grano que cae en la tierra no muriere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Dice que cuando el grano cae en la tierra, si no muriere, solo queda, ahí se queda, no hace nada, mas si muriere, mucho fruto lleva. Para que pueda haber fruto, debe haber una muerte. Debemos morir al yo, de hecho. Si el pueblo en el Sinaí hubiese seguido escuchando la voz de Dios y hubiese querido recibir esas palabras, su viejo hombre hubiese muerto y ellos hubiesen sido lo que Dios les prometió que serían, un reino de sacerdotes y gente santa. Pero ellos no quisieron que esto ocurriera. Por lo tanto, Dios tiene que buscar la forma de que esto ocurra, de que eventualmente el hombre muera al yo, que el hombre decida morir, que el hombre decida estar crucificado juntamente con Cristo, que el hombre muera al viejo hombre y desee nacer a nueva vida en Cristo Jesús, a una nueva vida en Cristo Jesús. El proceso por el cual el viejo pacto mata por medio de la letra también es llamado el ministerio de muerte. Leámoslo nuevamente en el versículo 7, luego que se nos habla de que la letra mata. En el versículo 7 se nos dice, y si el ministerio de muerte, y cuando digo versículo 7 estoy hablando de 2 Corintios 3, verso 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Aquí se nos presentan varios puntos que queremos resaltar, principalmente que el proceso por el cual el viejo pacto mata por medio de la letra es llamado el ministerio de muerte. Y aquí tenemos que discutir, ¿verdad?, algunos puntitos.
Dice que esta letra ¿verdad? Esta letra por la cual el viejo pacto mata, eh, se nos menciona que es letras en piedra. Está haciendo referencia a las tablas de los 10 mandamientos, ¿verdad? De la letra externamente al hombre, no guardada en el corazón, sino de manera externa. Está, ¿verdad? Haciendo alusión cuando se habla de la letra, aquí se está hablando de los 10 mandamientos grabados en tablas de piedra y no en las tablas del corazón. ¿Cómo mata la letra grabada en piedra? Es decir, cómo los 10 mandamientos matan. ¿Cómo hacen esa obra de matar al viejo hombre, de eliminar al viejo hombre? Miren cómo nos dice Romanos 7, del 9 al 13. Romanos 7, del 9 al 13, nos dice así. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Eso nos dice el versículo 9. Que Pablo sin la ley vivía por algún tiempo. Y es interesante que Pablo, que conocía la ley de rabo a cabo, él diga que él en algún momento vivía sin la ley. Obviamente vivía sin la ley en su corazón, vivía sin entender las implicaciones de la ley, el alcance y cuánto abarcaba la ley de Dios, porque la ley es espiritual y se ha de discernir espiritualmente. Cuando él vivía sin la correcta comprensión de la ley, sin entender la ley, dice que él vivía sin la ley por algún tiempo. Pero cuando vino el mandamiento, más venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando llega el mandamiento, el pecado revive. Es decir, es como que estaba ahí, no se sabía que estaba ahí, de momento lo ves vivito y coleando y te das cuenta que estás muerto en tus pecados. Te das cuenta que estás perdido en tus pecados. Y por eso dice él, y yo morí. Perdió toda esperanza de alcanzar la justicia por medio de la ley. Se dio cuenta que él no podía justificarse a sí mismo por medio de la ley. Y miren cómo dice el versículo 10 de Romanos 7. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, para mí era mortal. El mandamiento que era para vida. ¿Cómo el mandamiento era para vida? Bueno, la ley de Dios es para vida si se escucha y se guarda en el corazón y se deja que el Espíritu grabe esa ley en el corazón, porque el Espíritu es el que da vida, el que vivifica, el que da vida, y la ley es para vida cuando es guardada en el corazón. Pero mientras permanezca fuera del corazón, la ley es como un espejo que te muestra lo que está mal en tu vida. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, para mí era mortal, me estaba matando. ¿Cómo que lo estaba matando? Seguimos leyendo. Porque el pecado, a vida ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. Así que el pecado lo mató por medio del mandamiento. ¿Cómo? Cuando el pecado es contrastado con la justicia de Dios, con el estándar de Dios, y nosotros nos damos cuenta que estamos en pecado, sentimos que nos morimos, de hecho nos damos cuenta que estamos bajo la condenación de la ley o bajo la ley, lo que significa estar bajo la ley. Para más detalles sobre lo que significa estar bajo la ley, lo exhorto a considerar el tema de Daniel, ¿verdad? De mi amigo Daniel, en el canal de Que Te Conozcan, bajo la lista de reproducción de el pacto eterno. Busquen bajo la ley para que vean lo que significa. Pero cuando el mandamiento surge fuera de mí, no en mi corazón, no recibido en el corazón, yo estando en pecado, el mandamiento surge y ¿qué pasa? Yo muero, me siento condenado, me siento aplastado por la culpa, me siento que necesito un salvador. Entonces, por eso Pablo dice que el pecado nos mata por medio del mandamiento, pero realmente no es el mandamiento lo que te está matando, realmente es tu conciencia, realmente es la convicción de saber que estás perdido, que necesitas un Salvador. Por eso nos dice en el versículo 12 de Romanos 7, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Esta obra lo que está diciendo Pablo no es que el mandamiento es malo porque mata en este sentido. Recuerden que estamos hablando de una forma espiritual, sino que el mandamiento es bueno. A la verdad el mandamiento es para vida, pero vino a ser para mí como muerte. Para mí era mortal, como dice Pablo. ¿Por qué?
porque yo tenía un desconocimiento de que yo era pecador y el pecado me expuso, me confrontó, me demostró que yo soy un pecador. Y el mandamiento a la verdad es santo, es justo y es bueno. Y nos dice en el versículo 13, luego lo que es bueno, a mí me es hecho muerte, o sea, dejó de ser bueno para mí. No, sigue siendo bueno. ¿Por qué sigue siendo bueno? Porque es necesaria esta obra. Cuando nosotros estamos muertos en nuestros pecados y no estamos conscientes de nuestra verdadera condición desesperada, es necesario ser confrontados con esta realidad para que entonces podamos apreciar las promesas de Dios y lo que Él desea hacer en nuestros corazones. Dice Pablo, luego lo que es bueno, ¿a mí me es hecho muerte? No, sino el pecado, que para mostrarse pecado por lo bueno, miren qué interesante, el pecado se muestra pecado por lo bueno. Cuando vemos la buena, lo que es santo, justo y bueno, el mandamiento que es santo, justo y bueno, el pecado queda expuesto como pecado. Cualquier degradación de la justicia, cualquier obra, o podríamos decir cualquier concepto que se tenga acerca de la justicia, que no alcance realmente la justicia de Dios, queda expuesta como pecado, como un engaño. Dice que el pecado, para mostrarse pecado por lo bueno, es decir, por medio de la ley, que es santa, justa y buena, me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecaminoso por el mandamiento. Es decir, el mandamiento expone cuán pecaminoso es el pecado. Y cuando nosotros nos damos cuenta de cuán pecaminosos nosotros somos, sentimos que morimos. Nos sentimos bajo la condenación de la ley. Por eso nos sigue diciendo más adelante, ¿verdad? Vamos a ver cómo en 2 Corintios 3, en el versículo 9 se nos dice, refiriéndose al ministerio de muerte, esta manera por la cual la letra nos mata, esta manera por la cual nosotros nos sentimos condenados, se le llama el ministerio también de condenación. Porque es el proceso por el cual nosotros sabemos, llegamos a la realidad de que estamos condenados porque estamos muertos de nuestros pecados, porque estamos llenos de pecados, estamos viviendo vidas pecaminosas. También vimos en esos versículos de 2 Corintios 3, del 6 al 11, también vimos que el ministerio de muerte por medio de la letra grabada en piedra es llamado glorioso. Este ministerio es llamado glorioso porque hace una obra gloriosa, porque nos muestra nuestra condición. También vemos que la ley en tablas de piedra y no en las tablas del corazón mata. Y esto es una obra gloriosa. Este proceso por el cual morimos y nos damos cuenta de nuestra imposibilidad de obrar por nosotros mismos la justicia de Dios, es un proceso que se describe como morir, como reconocer que no podemos. Reconocer que por nosotros mismos no podemos. Y esto es una obra gloriosa. ¿Por qué es una obra gloriosa? Vamos a seguir viendo. Vemos, como mencioné, que el ministerio de muerte también es llamado en el versículo 9, ministerio de condenación. Y se dice que fue con gloria este ministerio de condenación. Pero cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu que graba la ley de Dios en el corazón. Así nos presenta en el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Así que, vuelvo y repito, el ministerio de muerte, que es también llamado ministerio de condenación, que es el viejo pacto por medio de la letra, matándonos o confrontándonos con nuestros pecados, condenándonos a muerte, dejándonos saber que estamos perdidos, dejándonos saber nuestra verdadera condición. Es una obra gloriosa porque si no estaríamos ciegos a nuestros propios pecados, si no fuera por esta obra. Y es necesario que nosotros pasemos por este proceso, que nosotros reconozcamos, o sea, un enfermo no se está más cerca de ser sanado cuando reconoce que tiene una enfermedad. Mientras niegue su enfermedad, esta enfermedad va a seguir apoderándose de él. El primer paso para la sanidad es reconocer que tenemos una condición de la cual necesitamos ser rescatados, salvados. Leemos acerca de la obra de
¿verdad? Del ministerio del Espíritu, que también es llamado ministerio de justificación, ministerio de hacernos justos, ministerio de hacernos santos como Dios es santo, el ministerio de hacernos, elevarnos moralmente a la justicia de Dios, que son sus mandamientos y su santa ley. Leemos en Ezequiel 36:26, hablando también de este ministerio del Espíritu y del nuevo pacto, de lo que Dios se propone hacer. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Vamos a leer del 26 al 28. Y quitaré vuestra carne del corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, promesas de Dios, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Estas son promesas del nuevo pacto. Dios dándonos su espíritu y por medio de su espíritu, Él haciendo que andemos en sus estatutos, que guardemos sus preceptos y que los pongamos por obra. Pero es Él haciéndolo por medio de su espíritu en nosotros. Pero cuando el ser humano no quiere escuchar, cuando el ser humano dice yo lo hago, no hay ministerio de espíritu que valga. Estamos en el ministerio de la letra, en el ministerio de condenación, en el ministerio de muerte. Vamos a estar una y otra vez intentando solo para fracasar, para darnos cuenta que nosotros no podemos obrar las obras justas de Dios, ni cumplir las promesas de Dios. Él las ha de cumplir nosotros, solamente nosotros nos resta creerle. También vemos que el ministerio de justificación se nos dice que es mucho más glorioso que el de condenación. Dice que si el de condenación fue glorioso, mucho más glorioso es el de justificación. Y esto es porque el proceso, ¿verdad? El ministerio de justificación es el proceso por el cual la ley, es decir, la justicia de Dios, es escrita en el corazón. Y esto es mucho más glorioso que simplemente la letra de manera externa condenándonos y haciéndonos saber que estamos perdidos. Pero eso es glorioso, pero mucho más glorioso que eso es a lo que el ministerio de condenación nos lleva. Nos lleva a reconocer nuestra necesidad de un Salvador y aceptar las promesas de Dios para que Él lo haga en nosotros y no nosotros por nosotros mismos, porque si no estamos perdidos. Esto es el ministerio del Espíritu y es la promesa del nuevo pacto, lo que Dios se propone hacer en el corazón del hombre, si el hombre escucha su voz, cree sus promesas y guarda esas palabras que son espíritu y son vida en el corazón. También vemos que el viejo pacto que perece, ¿verdad? Vemos que hemos visto que desde el principio se nos presenta el viejo pacto, la letra, se nos presenta ministerio de muerte, ministerio de condenación, todo para referirse a un mismo proceso por el cual el hombre se siente condenado, por el cual el hombre siente su necesidad de un Salvador. Y es contrastado ¿verdad? Sí, contrastado con el nuevo pacto, donde es el pacto del Espíritu que vivifica, es el pacto de la ley guardada en el corazón, es el ministerio de la justificación, el ministerio del Espíritu. Y se llama que es mucho más glorioso. Así que el viejo pacto que perece, y se dice que el viejo pacto que perece, sin embargo, el nuevo pacto es el que permanece. Así que podríamos hacer un listado de el viejo pacto, que es el de la letra, que mata, que es el ministerio de muerte y el ministerio de condenación. Contrapuesto, ¿verdad? Podríamos decirlo así, comparado, mejor dicho, con el ministerio o con el nuevo pacto, que es del Espíritu, que vivifica, que como dice claramente el ministerio del Espíritu más adelante, y luego dice ministerio de la justificación, y se nos dice que permanece para siempre y que es mucho más glorioso. Uno es glorioso, el otro es mucho más glorioso. Uno caduca, uno perece, el otro permanece. Así que el viejo pacto es un pacto basado en promesas de hombres, pero Dios lo concierta porque Dios lo va a utilizar para que el hombre se dé cuenta de su verdadera condición. El viejo pacto es glorioso porque trae convicción de pecado y expone la imposibilidad del hombre a justificarse a sí mismo, y esto es una obra gloriosa.
O sea, no debemos pensar que Dios hizo algo malo o tomó una mala decisión al concertar este pacto, o fue cruel haciéndoles creer que Él estaba concertando un pacto que realmente estaba basado en las promesas de ellos mismos. Dios está obrando por la salvación del hombre y en el proceso Dios está haciéndole ver al hombre su verdadera condición. Si Dios se lo dice, ellos no lo van a creer, porque muchas veces ellos han rechazado ya su voz. Él les ha dicho, no seas rebelde, pero ellos no ven rebeldía en sus corazones, pues Dios deja que ellos establezcan su pacto, que ellos establezcan sus promesas, sus condiciones, basado en la condición de su corazón, para que eventualmente ellos se den cuenta de la condición verdadera de su corazón. Y esto vemos que, ¿verdad? Repasando lo que ocurrió allí en el Sinaí, luego de que ellos pidieron que Dios no les hablara más, sino que ellos harían todo lo que Dios les dijera por medio de Moisés. Leemos en Éxodo 24:3 lo siguiente: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Haremos las palabras del Señor. Podemos hacer nosotros la palabra del Señor. La palabra del Señor que tiene poder creativo, que es la que hace en nosotros, que es la que cumple la voluntad del Señor. ¿Puede el hombre hacer la palabra del Señor? Pero esto es lo que el pueblo prometió. Y las palabras del Señor implican los 10 mandamientos y los estatutos y ordenanzas, que no son otra cosa que los 10 mandamientos amplificados y descritos de una manera más amplia, para que ellos se dieran cuenta de lo que implicaba lo que ellos estaban prometiendo. También leemos en Éxodo 32:7, poco después de esto, ¿verdad? Varias semanas después de que el pueblo prometió y concertó aquel pacto. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Cómo se habían corrompido? Dice el versículo 8 de Éxodo 32. Presto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Tan solo unas pocas semanas después de haber prometido hacer y obedecer, ya habían roto sus promesas. Viendo su fracaso de cumplir la ley de Dios, no podían esperar sus beneficios, ¿verdad? O los beneficios de un pacto que tan pronto habían roto. Ellos habían prometido obrar la justicia de Dios y que Dios los bendijera y que Dios los introdujera a la tierra y que ellos cumplirían los mandamientos, que ellos lo iban a hacer, que ellos, como decía aquí, ellos harían las palabras del Señor, que ellos las harían. Pero ellos, habiendo roto lo que ellos mismos prometieron, sus propias promesas, ya no podían esperar los beneficios que tanto se les había presentado. Se dieron cuenta de la necesidad del perdón de los pecados y de un Salvador que les diera la victoria sobre el pecado. Así que ellos tenían que pasar por esta experiencia y Dios tenía que permitirles establecer este viejo pacto para que ellos se dieran cuenta que no es con su fuerza, sino con su espíritu, con el espíritu del Señor. No es con espada, no es con ejército, sino que es con el espíritu del Señor. Por esto es que Dios concertó ese pacto de hombre basado en las peores promesas, para que el hombre se diera cuenta de su incapacidad y sintiera la necesidad de un Salvador, y entonces así deseara las mejores promesas del nuevo pacto. El perdón que consiste, ¿verdad? Esas promesas consisten en el perdón de los pecados y la santificación por medio de su ley ser grabada en nuestros corazones. El viejo pacto es el canal que Dios utiliza para llevarnos al nuevo pacto. Por eso Dios lo concertó y por eso es que es glorioso, porque pone en evidencia la inutilidad de nuestras promesas y nos expone, ¿verdad?, a nuestra necesidad de Cristo, en quien único hay salvación. Una vez el viejo pacto cumple su propósito de llevarnos a Cristo, ya caduca, perece, como dice ahí. La gloria de ese viejo pacto perece. Una vez estamos en el nuevo pacto, una vez estamos en el ministerio de la justificación, en el ministerio de recibir las palabras de Dios por medio de la fe, ese viejo pacto caduca y comenzamos a andar en el nuevo pacto, el cual es mucho más glorioso, pues implica dejar que Dios escriba sus leyes en nuestros corazones y así ser lo que Dios siempre quiso hacer de nosotros, un reino de sacerdotes y gente
santa. Así que no pensemos que los pactos están opuestos, o sea que el viejo pacto es malo y el nuevo pacto es nuevo. Bueno, permanecer en el viejo pacto, vamos a permanecer sin vida porque el viejo pacto no puede dar vida. El viejo pacto lo que hace es matar, lo que hace es que muramos, pero es que muramos basado en lo que es el ministerio de la condenación, que nos demos cuenta que estamos muertos en nuestros pecados. Y es una obra gloriosa que esto ocurra. Es necesario que esto ocurra para que podamos apreciar las promesas y la gracia de Dios, o las promesas de la gracia de Dios que se encuentran en el nuevo pacto. Dios siempre prometió su pacto, el nuevo pacto. Lo que llamamos el nuevo pacto es el pacto eterno de Dios. Es lo que Él siempre ha querido hacer en el hombre, pero ha tenido que trabajar desde el viejo pacto para llevarnos al nuevo pacto. Así que el viejo pacto, que es peor, basado en peores promesas, porque son las promesas de los hombres, porque tiene defecto, es un canal que Dios utiliza para llevarnos al nuevo pacto. Y yo quiero que consideremos lo siguiente: cuán amoroso y condescendiente es nuestro Dios, que Él acceda a un pacto de hombres defectuosos para así poder poco a poco llevarnos desde nuestra condición de incredulidad y de autosuficiencia, para que eventualmente podamos depender de Él y vivir de toda palabra que sale de su boca y permanecer en el nuevo pacto que permanece para siempre. Consideremos las implicaciones que esto tiene y consideremos lo que revela esto acerca del carácter de nuestro Dios. Cuán paciente, no solamente sabio, sino cuán paciente y cuánto Él no se da por vencido para rescatarnos. Él no se da por vencido para rescatarnos. Él va a tomar lo que sea que le demos, aunque sean conceptos errados que tengamos. Desde ahí Él va a comenzar a trabajar en nosotros. Así que el viejo pacto es un pacto glorioso, es un pacto por el cual continuamente va a ser expuesta nuestra maldad hasta que permanezcamos por siempre en el nuevo pacto en Cristo Jesús, y de ahí no nos apartemos más nunca y seamos sellados con su Santo Espíritu, grabando sus leyes en nuestros corazones. Dios nos bendiga y que en este caminar, ¿verdad? Recordando siempre, ¿verdad? Que los pactos son experiencias, son maneras de relacionarnos con Dios y son la forma en la que Dios también obra con el hombre para llevarnos al nuevo pacto, a sus promesas, a creer su palabra. Recordemos que en este proceso vamos a estar constantemente sintiéndonos como que vamos y volvemos, porque la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo, y la ley, refiriéndonos a la letra, al ministerio de condenación, es nuestro ayo que nos lleva a Cristo, en quien hallamos salvación. Pero Cristo nos muestra ahora la ley desde una perspectiva distinta, y vamos a encontrar que la ley penetra cada vez más y nos muestra cosas más horribles de nosotros mismos, pero esto es un proceso que es glorioso hasta que finalmente seamos transformados a imagen de Dios, que es lo que Dios siempre ha deseado. Dios nos bendiga y nos ayude en este caminar. Oramos. Padre y Dios del cielo, agradecemos por tu palabra, agradecemos, Señor, por tus promesas, agradecemos, Señor, por tu condescendencia, y agradecemos, Señor, que no te rendiste con nosotros, no te rindes con nosotros, no nos dejas a nuestra locura y a nuestro pecado, a perecer en nuestros pecados, sino que desde ahí sigues trabajando, Señor, para mostrarnos nuestra necesidad de ti. Pedimos, Padre, que la obra que tanto deseas hacer sea completada en cada uno de nosotros, Señor, y podamos revelar tu gloria a un mundo que necesita conocerte. Padre, pido que nos ayudes en el estudio de tu palabra, que cada vez podamos conocerte más, y en la medida que te conocemos más, seamos transformados a tu misma imagen, contemplándote en Cristo, tu Hijo amado. Bendice a cada persona que nos escucha o que nos escuchó, y también ayúdalo en su caminar, Señor. Estas cosas agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.